Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola, hoy vamos a analizar a fondo una situación realmente crítica, la que se ha vivido hace poco en Veracruz, México. Hablamos de unas inundaciones tremendas, de una magnitud, extraordinaria después de lluvias torrenciales y el desbordamiento de varios ríos clave. El panorama es, la verdad, desolador. Así es. Tenemos bastante material, Crónicas, reportajes y sobre todo vídeos que nos muestran lo que pasó casi en directo, desde allí mismo. Nuestro objetivo aquí es, intentar ordenar toda esa información para entender bien la escala de los daños, el impacto humano, que es enorme, claro, y también cómo respondieron las instituciones, la gente, y qué historias salen de una crisis así. El punto de partida yo creo que está claro. Es una emergencia muy seria. Las imágenes que nos llegan de sitios como Poza Rica son muy impactantes. El agua llegó a niveles que, según dice la gente de allí, no se veían en algunas colonias desde hace décadas. Sí, niveles sin precedentes en algunas zonas. Vale, pues con eso en mente, vamos a meternos de lleno en la escala real de este desastre, según lo que nos cuentan las fuentes. Empecemos por la dimensión más física, ¿no? La magnitud del desastre en sí. Hay varios ríos implicados directamente. El Cazones, por ejemplo, que se desbordó en Poza Rica y causó estragos terribles en la ciudad. Sí, ese fue uno de los focos principales al principio. Luego está el Pantepec, que según parece afectó muy gravemente al municipio de Álamo Temapache, que es una zona clave allí. Exacto, una zona además muy agrícola. Y el Tecolutla, que también se salió de madre en Gutiérrez Zamora. Y las fuentes nombran otros como el Filobobos, el Nautla, que también sumaron al caos. La causa directa, lo que decíamos, lluvias torrenciales. En algunos sitios hablan de más de 72 horas seguidas, una barbaridad. Claro, con esa cantidad de agua, el terreno se saturó por completo y las crecidas fueron, inevitables y masivas. Y esa saturación, claro, tuvo consecuencias geográficas enormes. El impacto se nota en muchísimos municipios. Los reportajes hablan constantemente de Poza Rica, Álamo Temapache, Tuxpan, Pantepec, Gutiérrez Zamora, Papantla, Espinal. Una lista larga. Sí, la lista es interminable. Y las cifras oficiales que recogen distintas fuentes, varían un poco según cuándo se hizo el recuento o qué se consideró afectación. Se habla de 39, luego 48, 55. Incluso hay un informe que sube hasta 58 municipios afectados de alguna manera. Es una extensión enorme del territorio de Veracruz. Casi 60 municipios. Es muchísimo. Para que nos hagamos una idea, las crónicas recogen muchos testimonios, sobre todo en Álamo y en Gutiérrez Zamora, que comparan esto con las inundaciones históricas de 1999. Mucha gente dice que no se veía algo así desde entonces. Claro, es la referencia que tienen. Exacto. Algunos incluso dicen que en ciertas zonas bajas o por lo rápido que subió el agua, sienten que esto ha sido peor. Es algo que está muy presente en la memoria de la gente de allí. La CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, el organismo federal, ha estado lógicamente monitorizando los niveles de los ríos, emitiendo alertas. Claro, y esa extensión geográfica se traduce en daños materiales. Brutales. Los videos son demoledores. Ves calles que son literalmente canales, coches arrastrados, casas bajo el agua. Las cifras de viviendas afectadas, varían según la fuente, pero todas apuntan a una devastación masiva. Sí, los números son muy altos. Un informe hablaba de más de 5.000 viviendas dañadas solo en Álamo Temape. Solo en Álamo, sí. Y otro subía el total para todo el estado por encima de las 16.000. Son números que marean, la verdad. Y no solo viviendas, es que la infraestructura básica ha sufrido muchísimo. Se habla de puentes clave que se han caído o fracturado, como el José López Portillo en Álamo, que dejó a un montón de comunidades incomunicadas. Eso es un problemón, claro, para la ayuda y para todo. Carreteras federales importantes como la 180 o la autopista México-Tuxpan, cortadas en varios tramos, el acceso era dificilísimo. Y la luz, el suministro eléctrico. Un dato que me llamó la atención es que en Poza Rica, al principio, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, solo había podido restablecer el servicio en un 23% de la ciudad. Imagínate el caos. Exacto. Y el impacto sigue. Negocios arrasados, sitios clave como la terminal de autobuses de Poza Rica completamente inundada, las clases suspendidas en decenas de municipios, afectando a miles de chavales.
es que los niveles del agua fueron extremos. Sí, ¿hasta dónde llegó a subir? Pues las crónicas hablan de hasta 4 metros de altura en algunas colonias de Poza Rica, como La Floresta. 4 metros. 4 metros, es una barbaridad. Imagínate lo que significa eso para una casa, para una vida. Y no podemos olvidar el impacto en la agricultura, que en esa región es fundamental. Las fuentes destacan mucho la preocupación en Álamo, que es un municipio que vive de los cítricos. Las imágenes muestran campos de naranjos, de limoneros totalmente anegados, también cultivos de maíz. Esto no es solo perder la cosecha de ahora, es que golpea la economía de miles de familias y anticipa una recuperación muy, muy lenta. Hemos visto la escala casi apocalíptica de las cifras de los daños materiales. Pero las fuentes nos recuerdan que detrás de cada número hay una persona, una historia, que nos cuentan del impacto humano, del drama personal. Ahí es donde la tragedia se hace más palpable. Las crónicas describen escenas de angustia pura. Familias enteras atrapadas horas y horas en las azoteas de sus casas en Poza Rica, esperando que alguien los rescatara, y la ayuda a veces tardaba. Sí, esas esperas debieron ser eternas. Hay imágenes que se quedan grabadas, como la de un niño que, según cuentan, se agarró a un árbol en medio de la corriente en la colonia 27 de septiembre, también en Poza Rica, luchando por su vida. O en Álamo, los testimonios hablan de una desesperación terrible. Gente incomunicada días, sin saber nada de sus familiares, sin luz, sin agua potable, sin comida, sin poder llamar a nadie. Y lamentablemente, esta crisis también se ha cobrado vidas. Las cifras oficiales iniciales, que confirmaron varias fuentes, hablaban de 2 fallecidos. Uno era un policía estatal, Praxedes García, que estaba trabajando en el Plan Tajín, que es el dispositivo de seguridad de Veracruz para estas emergencias. Murió ahogado en Papantla, en un rescate. ¡Qué terrible! El otro fue un hombre que falleció por un derrumbe de tierra en la Sierra de Songoica, otra zona muy golpeada por las lluvias. Pero hay que decir que otros informes posteriores suben esa cifra a 5, 8, incluso una fuente de fuera mencionó hasta 29 fallecidos. ¿29? Sí, pero parece que esa cifra englobaba a varios estados afectados por el mismo temporal, no solo Veracruz. Hay que ser prudentes con las cifras que no están confirmadas oficialmente en el momento de las fuentes, claro. Pero todas indican que la situación era peligrosísima y que los rescates fueron muy complicados. Hay anécdotas concretas que circulan en los reportajes y vídeos que, ilustran muy bien la situación y también cómo reacciona la gente. Por ejemplo, se hizo viral el vídeo de un perro negro luchando contra la corriente en la colonia Villa de las Flores, en Poza Rica. Sí, lo vi. Angustiaba mucho verlo. Generó mucha angustia, sí. Afortunadamente luego se confirmó en redes y algunos medios que lo pudieron rescatar sano y salvo. Pero esas imágenes conectan mucho con la vulnerabilidad, ¿no? Totalmente. Y luego están los testimonios más críticos. Una crónica contaba la historia de una familia en Álamo, con niñas pequeñas, gritando auxilio desde el techo de su casa inundada. Vieron pasar una unidad de la Sedena, del ejército mexicano, y al pedir ayuda, la respuesta que dicen que les dieron fue un descorazonador luego. Eso es duro escucharlo. Es que justo ahí, en esos testimonios, es donde las fuentes muestran una tensión interesante. Por un lado, documentan la respuesta oficial, la movilización de recursos, que la hubo. Pero por otro, recogen esa sensación de abandono o de lentitud que expresan algunos ciudadanos, sobre todo en Álamo. Sí, en Álamo parece que hubo mucho malestar. Los reportajes de esa zona reflejan críticas fuertes hacia las autoridades locales y estatales. Gente pidiendo explícitamente que fuera la gobernadora. Y estas situaciones límite pues derivan en otras cosas. Se reportaron actos de rapiña, saqueos en tiendas y supermercados en Poza Rica y en Álamo. Sí, eso también salió. Algunas crónicas incluyen testimonios que intentan justificarlo por pura necesidad, por la escasez de comida y agua. Y a estos se suman otras preocupaciones. En Álamo, por ejemplo, saltó una alerta por contingencia ambiental. Parece que el río Pantepec, al desbordarse, arrastró crudo de alguna instalación y contaminó la zona inundada. Madre mía, más problemas añadidos. Y por supuesto el riesgo sanitario generalizado por el agua estancada, contaminada, un foco de enfermedades. Ante una catástrofe así, de esta envergadura, ¿cómo se articularon las respuestas institucionales según lo que tenemos? Pues, se activaron los protocolos que suelen usarse en México. El plan DN3C, que es la respuesta del Ejército. El clásico en desastres, ¿sí? El plan Marina, que es el de la Secretaría de Marina, la SEMAR.
Y el que ya mencionaste, el Plan Tajín, que coordina la seguridad pública de Veracruz. Las fuentes oficiales hablan de coordinación entre los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. ¿Qué es fundamental en estos casos? Se menciona la presencia de la gobernadora Rocío Nali en zonas afectadas como Poza Rica. Allí se instaló un centro de comando para dirigir las operaciones. Y se habilitaron albergues temporales en varios sitios: la Casa del Migrante, la Casa de Cultura, gimnasios, sobre todo en Poza Rica, para acoger a la gente que se quedó sin casa o tuvo que ser evacuada. El DIF estatal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, también se movilizó, según los reportes, distribuyendo ayuda humanitaria. Una fuente detalla, por ejemplo, que en Álamo entregaron más de 4,000 apoyos: mantas, comida, agua, kits de limpieza. Lo básico y urgente. Exacto. El ejército, además de los rescates y la seguridad del plan de N3, instaló cocinas móviles en puntos estratégicos para dar comida caliente a los damnificados y a los equipos de emergencia, que también es importante. Claro, para mantener la moral y las fuerzas. Mientras tanto, la CFE, la compañía eléctrica, trabajaba a marchas forzadas para devolver la luz, aunque era complicado por los daños. Y, como dijimos, la Conagua seguía vigilando los ríos porque la amenaza de más lluvias no había desaparecido. Formalmente se declaró la alerta máxima, o alerta gris como la llaman a veces en Veracruz. Además de la respuesta interna, también hubo ayuda de fuera, ¿no? Sí, las fuentes destacan la llegada de una brigada de la Cruz Roja Mexicana, que venía del Estado de México y de la Ciudad de México. Era un equipo potente, 27 voluntarios muy especializados en rescate acuático, en evaluar daños en estructuras, que es clave después de una inundación, y técnicos sanitarios, gente preparada. Sí, y trajeron 5 ambulancias y 2 lanchas, que eran fundamentales para moverse por las zonas inundadas. Y luego está el anuncio, que fue un poco peculiar por la forma, del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Ah, sí, ¿qué pasó? Pues grabó un vídeo desde su coche, conduciendo, anunciando que mandaba personal de Protección Civil de Nuevo León para ayudar en Veracruz. Un gesto solidario sin duda, pero bueno, la forma del anuncio llamó la atención. Ya, a veces las formas. Y en este contexto de movilización también surgen figuras públicas. El caso más comentado que recogen las fuentes es el de la influencer Kareli Ruiz. Sí, leí algo sobre eso. Se informa que hizo una donación económica importante de madrugada para ayudar a los damnificados de Veracruz. Y además puso sus redes sociales, que tienen un alcance brutal, hablan de más de 10 millones de seguidores. Muchísima gente. Puso a disposición para difundir información útil, dónde llevar ayuda, qué se necesitaba, cómo colaborar. Incluso dijo que quería ir personalmente a la zona a entregar ayuda, aunque parece que al principio tuvo que posponerlo. Las crónicas recuerdan que ya había apoyado antes en Veracruz, con los incendios de Orizaba. Es un ejemplo de cómo gente con mucha visibilidad puede canalizar ayuda, o al menos poner el foco en la emergencia. Entendido. Ahora, ¿cómo estaba la situación sobre el terreno justo cuando se generaron estas fuentes que estamos viendo? Pues a ver, aunque el nivel de algunos ríos importantes, como el Cazones en Poza Rica, ya había empezado a bajar despacio. Que es una buena noticia, ¿no? Bueno, sí y no. Significaba que el peligro inmediato de esa crecida específica disminuía. Pero también era el momento en que empezaba a verse la verdadera magnitud de la destrucción. Las imágenes del agua retirándose eran terribles. Coches volcados, aplastados, casas destrozadas, todo cubierto de lodo y escombros. Claro, la desolación que queda después. Exacto. Y además, los pronósticos seguían avisando de más lluvias. Así que la alerta seguía activa, y el riesgo de nuevas crecidas o de que se complicaran las tareas de limpieza, pues también. De hecho, otros ríos como el Tuxpan seguían desbordados o muy altos en algunos tramos, y seguía habiendo comunidades incomunicadas. Todavía aisladas. Sí, sobre todo en zonas de sierra, como en el municipio indígena de Ilamatlán o en zonas rurales de Álamo. No se podía llegar por tierra. Una fuente oficial hablaba de 25 carreteras o caminos afectados y 51 derrumbes todavía activos. Y ante ese panorama, las necesidades urgentes que transmitía la gente y las autoridades locales eran muy claras, ¿no? Me imagino. Clarísimas y apremiantes. Pedían con insistencia maquinaria pesada, excavadoras, camiones, para empezar a quitar escombros, lodo o reabrir caminos. La demanda de más comida, agua potable, cosas de higiene, medicinas, seguía siendo alta, sobre todo en los sitios más apartados y en los albergues. Claro, la logística para llegar a todos lados era complicada. En las zonas aisladas, la única opción era por aire, así que pedían más evacuaciones y entregas con helicóptero.
Todo el mundo era consciente de que la recuperación iba a ser un proceso larguísimo, muy duro y muy caro, especialmente para la agricultura, lo que decíamos de los cítricos en Álamo, que es la base de la economía de muchas familias. Y claro, para reconstruir miles de casas e infraestructuras. Una tarea titánica. Y como ya apuntamos, en medio de todo esto, pues persistían esas críticas que recogían las fuentes sobre cómo se percibió la respuesta oficial en algunas áreas, sobre todo en Álamo. Esa sensación de abandono o de que la ayuda no era suficiente era algo recurrente en lo que contaban los vecinos a los reporteros. Bueno, hemos trazado un panorama complejo y, la verdad, en muchos aspectos desolador, basándonos en la información que hemos podido analizar. Esta exploración nos ha llevado por la magnitud de la devastación en Veracruz, el coste humano y material, que es tremendo, la respuesta con sus distintas caras, la oficial, la ciudadana, la externa, con sus aciertos y sus sombras, y esas historias de resistencia, de solidaridad, pero también de mucha desesperación, que siempre surgen en tragedias así. Exacto. Y al cerrar este análisis de las fuentes, quizás la reflexión final que nos dejan va un poco más allá de la gestión inmediata de la emergencia. Plantean preguntas importantes sobre la recuperación a largo plazo. A ver, ¿cómo se reconstruye no solo lo físico, los puentes, las casas, sino también la confianza y el tejido social en comunidades que, según reflejan estos testimonios, se sienten desatendidas o notan que la respuesta no es igual para todos? Esa es una cuestión clave, la confianza. Especialmente en sitios como Álamo, donde su principal motor económico, la citricultura, ha quedado tan tocado. Y mirando al futuro, una pregunta que está ahí, latente en muchas crónicas, porque lamentablemente las inundaciones se repiten en esa zona de Veracruz. Sí, no es la primera vez. Exacto. La pregunta es, ¿qué lecciones reales se sacan de esto sobre cómo planificar las ciudades en zonas de riesgo? Sobre cómo gestionar el agua de forma sostenible? Sobre si funcionan de verdad los sistemas de alerta temprana y la preparación de la gente ante desastres? Desastres que, con el cambio climático de fondo, pues podrían ser aún más frecuentes o más intensos. Esa es la gran cuestión pendiente que nos dejan estas fuentes, para darle vueltas. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.